presenta. Nosotros preparados para presentarle la información, Julio César González, pues vayamos a los temas. Se esperaba con ansias y sobre todo el Movimiento Regeneración Nacional que llegara el 10 de abril. Por fin llegó la fecha de la revocación de mandato. Dicen histórico ejercicio en la democracia del país. Pero vayamos a los resultados. Hemos encabezado hoy como que la mayoría de mexicanos rechazó la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Más allá de las percepciones de si obtuvo un buen o un mal resultado, vamos a presentarle datos duros, las gráficas, las estadísticas de cómo pues obtuvo el presidente de la República los resultados. En los cortes preliminares se habla de que de acuerdo al padrón electoral que se tiene en el país, se esperaba una participación entre el 17 y el 18.2%. Por supuesto, en el día de hoy pues daremos las cifras del total de las casillas computadas, que ya tenemos, por ejemplo, el caso de Colima. En los números, Julio César González, de acuerdo pues a las proyecciones que se tienen ya del país, el presidente no logró ni siquiera la mitad de los votos, del voto duro que lo llevó a la presidencia de la República en el año 2018, esto en el escenario nacional. Si vemos el resultado de la consulta, ni la mitad de los fieles que votaron por el presidente acudieron a las urnas, y de esa mitad, ni la mitad de fieles que votaron por el presidente fue abrumadora la mayoría. Más del 90% se manifestaron a favor del que el presidente continúe al frente. La consulta, Julio César González, por supuesto, no tendrá efecto alguno, no será vinculante. Los 1.500 millones más o menos que se gastaron en la consulta no tendrán efecto alguno. Esta medición de popularidad del presidente, que al final del camino parece que es para lo que sirvió el ejercicio Julio César González, demuestra dos cosas. La evaluación verdaderamente no era para el presidente de la República, la evaluación era para el Movimiento de Regeneración Nacional y su capacidad de llevar a las urnas de nueva cuenta a sus fieles, preparar la maquinaria para el gran escenario, que es lo que le importa al presidente, la continuidad de su proyecto hacia el 2024, y ellos están ya, por supuesto, en campaña, Julio César. Yo quiero hacer un contraste de datos de qué sucedió pues con los resultados en el estado de Colima para centrarnos. Se ha computado el 100% de las casillas. En el estado acudieron 86.563 personas que participaron en este ejercicio, Julio César González. De esos, 81.407 se han manifestado a favor de que el presidente continúe en el cargo, por el sí. Si hacemos pues el contraste, Julio, de cómo estuvo la votación en el año 2018 para el presidente, fueron 177.533 personas las que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Volvemos al mismo ejercicio, menos de la mitad acudió. Vaya, los fieles del presidente, su voto duro no pudo ser ratificado en las urnas. Y le doy un dato más todavía. Vayamos pues al ejercicio, Julio César González, de cuántos beneficiarios tienen los programas en el estado de Colima. Si nos puedes compartir ese dato, Julio César, te lo voy a agradecer. Pues de acuerdo a lo que reportan los mismos programas del bienestar del gobierno federal, Jesús, en el estado de Colima hay 115.138 colimenses beneficiarios de los programas del bienestar. Ahí está desplegada la tabla, Jesús, en cada uno de los programas, y son más de 700.518.000 pesos lo que se reparte en el estado de Colima. Y lo que llama la atención pues, es lo que dices, ¿no? Ni siquiera salió a votar la mitad de los beneficiarios de los programas sociales en el estado de Colima, y eso para mí, Jesús, es un dato contundente, pues de que o una de dos, y no supieron los aliados de Morena, porque también aquí se involucran los aliados de Morena, los partidos aliados del presidente en el estado de Colima, no tuvieron resultados en su movilización, pero también hay que decirlo algo contundente, claro que le pega en el ánimo directamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar lo que antes se hablaba de una ola inmensa, del tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, que con tan solo mencionar su nombre la gente llenaba las urnas en 2018. Hoy la realidad, Jesús, se vio diferente.
Y también algo que me llama la atención eran las proyecciones que se tenían de participación en el estado de Colima, pues muy positivas o muy anticipadas. Hablaban de 300,000 colimenses los que iban a estar votando en esta revocación de mandato, de acuerdo a los organizadores y promoventes principales del voto, Jesús, y pues solamente alcanzaron 81,000 votos. Bueno, pues estos son los datos del país y los datos en el estado de Colima. Me parece pues que el discurso que escucharemos a partir de la noche de ayer es que fue un rotundo éxito la ratificación en el mandato del presidente de la República. Pero la realidad de Julio César González es que para que la consulta fuera un éxito se requería la participación de al menos del 40% del padrón electoral y que de ahí la mitad más uno fuera la cantidad de votos para que esta consulta pudiera resultar vinculante. Entonces, de acuerdo a quienes acudieron a las urnas en el país, Julio César González, fue un rechazo generalizado. La gente no decidió ir en masa como se esperaba a ejercer el voto para la ratificación de mandato. ¿Qué sigue, Julio César? Pues lo que sigue seguramente es perfilar el blanco favorito del Movimiento de Regeneración Nacional y del presidente de la República. El Instituto Nacional Electoral van por la cabeza del INE, porque si algo demostraron Julio César González en esta elección de revocación de mandato es que el espíritu de Carlos Salinas de Gortari y de Manuel Bartlett se apoderó del Movimiento de Regeneración Nacional y aquellas prácticas que tanto criticaron Julio César las superaron. Vimos a un Movimiento de Regeneración Nacional, vimos a un gabinete, vimos a gobernadores, vimos a todo mundo relacionado con el Movimiento de Regeneración Nacional movilizando votantes, Julio César, promoviendo abierta y descaradamente. Ahí tenemos al secretario de Gobernación, que debiera ser el hombre después del presidente de la República que con más pulcritud se hubiera conducido en la intención pues de mantenerse alejados y ajenos a la promoción del voto. No, los vimos hasta el cuello. Y esto, Julio César González, puede ser preocupante para el escenario de cómo vamos a vivir el 2024. Aquí no había riesgo alguno para el Movimiento de Regeneración Nacional de perder nada. No estaba en juego absolutamente nada. Era AMLO versus AMLO. Y perdió AMLO versus AMLO, Julio César. Imagínate para el 2024 cuando verdaderamente van a tener una evaluación para ver si se mantienen en el poder o no. Si con esto echaron toda la carne al asador, violentaron todas las leyes, violentaron todas las normas de las instituciones, ¿qué nos espera para el 2024? Julio. Pues es un escenario bastante sombrío lo que se nos viene, Jesús. Hay que recordar que también el presidente de la República ha insistido y sigue presionando en el tema de la reforma electoral, y esto se haría en vísperas de la próxima elección presidencial. Y bueno, pues, ¿qué es lo que dicen los consejeros del INE? Claro que el presidente tiene la autoridad y el poder para poder hacer una renovación de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aún no se haya contemplado o finiquitado su tiempo. Sin embargo, pues esto sin duda, Jesús, pues pone los ojos de todos los mexicanos en el presidente y también en el Instituto Nacional Electoral. Y a mí me queda una reflexión, Jesús. Fíjate que leí muchos comentarios en redes sociales donde la gente le apostaba a la credibilidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no sería capaz de atentar contra la democracia y desaparecer o borrar de tajo al Instituto Nacional Electoral, porque dijeron, me decepcionaría. Señores, váyanse preparando. Váyanse preparando para eso, precisamente, porque a partir de ya se enfilaron las baterías del primer desplegado de las gobernadoras y gobernadores del país, donde hablan pues que con todo y la oposición del Instituto Nacional Electoral, que por cierto, instituto que validó todos sus cargos, el cargo de todos los gobernadores, el cargo del presidente fue validado por esa institución que hoy es el blanco del Movimiento de Regeneración Nacional.